Banda, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días. Los saluda Mario Rodríguez del podcast El Sabio Malacopa. Esta noche es una noche especial y antes de platicarles con quién estamos, porque realmente es un gran honor, saludo a mi compañero amigo Cheque. Que todo lo que estés haciendo te esté saliendo bien y bonito, ya sea que vayas de camino al trabajo, que estés en el trabajo, que vayas de regreso a tu casa o que estés ya a punto de dormir. Te deseamos una grata estancia aquí en este nuevo episodio del Sabio Malacopa. Como bien dice Mario, vestidos pues de honores. Así es, Cheque, pues hoy está con nosotros, o más bien, nosotros estamos siendo recibidos. Sí. Muy amablemente por alguien que es multipremiado, alguien que pues prácticamente sabe escribir mejor que tú y que yo, y como que medio Jalapa, medio Tuxpan y medio Veracruz, ¿no? Nos acompaña el poeta José Luis Rivas Vélez. Buenas noches. Buenas noches. Es un gustazo estar, es la primera vez que estoy en la casa de un escritor. Obviamente estoy abrumado por libros, eso es genial, a mí me gusta bastante leer, pero bueno, ya vi que no leo nada, entonces bueno, pues nos da mucho gusto platicar con usted, me da mucho gusto conocerlo. No sé si nos pueda contar un poco de la trayectoria que ha tenido, una de las más importantes que usted considere. Bueno, pues yo partí de mi ciudad natal, de un pequeño puerto del norte de Veracruz, Tuxpan, hacia los 19 años a estudiar en la Ciudad de México la carrera de licenciado en filosofía, que abandoné 3 años después para cambiarme al estudio de letras hispánicas y bueno, pues me moví un poco en esos planos y para poder sobrevivir a la Ciudad de México, pues desempeñé distintos trabajos con bastante fortuna finalmente, porque a los 27 años había ganado una plaza en la Universidad Nacional Autónoma de México, una plaza académica que pertenecía curiosamente al sindicato administrativo. Oh, ya. Bueno, me gustaría saber ahorita algo de la plaza, pero yo tengo entendido que usted ya había quedado en la Facultad de Medicina. Incluso quedó en uno de los primeros lugares de resultados de examen. Pero hay un detonante que dice, no, espera, medicina no. Voy a estudiar filosofía, que después me dice que cambia, pero ahí está la transición de ciencias de la salud a humanidades. Bueno, sí, eso fue curioso. Mi padre, en cierta manera, era un cirujano que se dio sobre la marcha de la Revolución Mexicana. Fue un huérfano que en distintos momentos de su vida, bastante exigida, fue recadero de Emiliano Zapata, y más tarde, por uno de esos virajes que tiene la revolución, estuvo en el ejército, y donde aprendió fisiología, anatomía, y se desempeñaba como un cirujano práctico, hacía autopsias, Todo el trabajo médico. Todo el trabajo médico, con un temple verdaderamente asombroso, unas manos de las más firmes, a pesar de todas las dificultades que encontró en su vida. Eso era para mí un desafío tremendo, ¿no? Pues mi padre, con esas manos tan habilidosas, nunca, por ejemplo, perdía un juego en la baraja. Era verdaderamente prodigioso. Eso. Y tampoco en el juego de los dados, en el cubilete. En el cubilete, ¿no? Luego me explicó de qué medio, ¿cuántos dados tenía guardados por ahí para cuántos tenía, y bueno, la baraja, cuántos sostenía, claro, y cuántos otros eran los que giraban. Los que giraban, y la baraja se juega con inteligencia también. Sí. No, José Luis, suerte. Una preguntota. ¿Era duro, era complicado ser hijo de un militar en aquella época? Mi padre no tenía mucho de militar. Okay. Mi padre
desertó del ejército precisamente por una pelea con un capitán cuando él ya era subteniente, en razón de sus méritos por restaurando heridos, restableciendo pues miembros, sí. Sí, o sea, una mano. Sí, era frecuente que cuando yo lo acompañaba siendo un niño en Tuxpan, nos encontráramos con algún nombre de estos de los ranchos que le decía: mire, señor Rivas, ¿cómo puedo mover ya el brazo? ¿Se acuerda que lo llevaba guindando y usted? Ah, caray. Sí, y bueno, ese era un hombre muy cuidadoso que atendía a las personas de una manera extraordinaria, ¿no? Claro, porque antes pero además de cerca, ¿no? Además, sobre aquello tan meritorio, la verdad que lo tomaba como algo que se daba así como todos los días, como algo intrascendente, pero era verdaderamente asombroso que tuviera esa capacidad. Oh, ya. Y bueno, ya llegando ahora a la parte donde usted tiene una trayectoria de 3 años de filosofía, es casi terminar la carrera, y luego cambiarse a letras. Obviamente ya tenía un buen acervo literario, ¿no? Cuando entra a letras, ya cómo es que empieza usted a escribir. ¿Cuál era su proceso creativo en ese entonces? Yo empecé a escribir desde, digamos, con una cierta intención literaria desde que estaba en la secundaria, ¿no? Antes, y esto en razón de que mi madre murió cuando yo tenía 14 años. Eso me produjo, mi madre murió en mis brazos a consecuencia de un cáncer que la fue minando a lo largo de 2 años. Y fue para mí algo verdaderamente muy impactante, fuerte, ¿no? impactante. Sí, claro, Me dejó en una situación también en que me llevó un tanto a aislarme, a ser un tanto introvertido y a reflexionar sobre muchas cosas. Entonces empecé a distanciar un poco también de los compañeros de escuela, de sus gustos, de sus prácticas, y aunque me gustaba mucho el fútbol y lo practiqué un buen tiempo, debo decir que en algún momento entrené con los Pumas de la universidad, en la época en que Alfonso Portugal era el entrenador. Ahí asistí a unas cuantas prácticas porque sentí que me cosían a patadas, y entonces soy muy poco propenso a recibir golpes, ¿no? Pues, yo creo que todos, porque ahí ya es de alto rendimiento. Ya es de alto rendimiento. Claro, no es así amateur. Una recomendación de una persona que pues fue un árbitro profesional, y este hombre nació en Tuxpan. Me dio una carta y con eso llegué ante el Pescado y compañía. Perfecto. Don José Luis, pareciera, porque la historia en algunos o muchos casos marca a los escritores con una especie de tragedia o marco complejo, un golpe, ¿no? En el caso de Nietzsche, por ejemplo, a partir de que falleció su esposa, sus textos se vuelven enfocados a la religión y algunas cosas, ¿no? En el caso de usted, ¿considera que en la literatura tiene que suceder eso o es lo que se sensibiliza al hombre para volverse poeta o un escritor encumbrado? Pues yo creo que depende del tipo de escritor, digamos. En mi caso, como buena parte de lo que he escrito tiene un tinte, un viso autobiográfico, sí. Yo nací dentro de lo que propiamente podríamos llamar una especie de clan, y una familia numerosísima,
llegaban familiares pues que giraban alrededor de mi madre, que los congregaba de alguna manera, y fue algo muy, muy, muy grato convivir con una familia tan grande, porque me dio oportunidad de tratar con tías, me dio o la oportunidad por ejemplo, mi madre cuidó de dos tías abuelas que habían entrado ya en un proceso de demencia senil. Okay. Y conocí pues muchos aspectos de ese tipo. Por otro lado, la casa nuestra era una especie de vivero de muchas cosas, entre las plantas y árboles que plantaba mi padre y lo que criaba mi madre. Teníamos guajolotes, teníamos patos, gallinas y cerdos. Mi madre en algún tiempo crió cerdos y teníamos, mi hermana y yo, que es 7 años mayor que yo, teníamos que desempeñar pues ciertas tareas. Yo recuerdo que desde muy pequeño iba a lo que se llama un solar baldío porque no había una casa ahí, no había quien la habitara, pero era un solar lleno de hierba, era verdaderamente exuberante, y yo llegaba ahí muy temprano con un costal y un machete y cortaba la hierba para los cerdos, porque curiosamente eran unos cerdos bastante bien alimentados, comían hierba y comían maíz. No les iba mal. No les iba mal, no les iba mal. Oiga, y en ese entorno, ¿cuáles fueron los primeros escritores que a usted le llegan y que es donde empieza quizá primero a instruirse, a documentarse, o empezó primero a escribir? Es curioso, mi hermana, 7 años mayor, como lo dije, sintió en algún momento que tenía que ser quien me abriera puertas en muchos planos, ¿no? Y los libros de ella estaban a mi alcance, ¿no? Yo tuve del profesor Maximino Martínez, que es, entre otras cosas, autor de... Nos está comentando que es autoría de un libro que se acaba de levantar a traérnoslo para mostrarlo. A ver. Ah, caray, es un librote, banda, es un librote. Se lo puede ver ahorita en las fotos. Lo van a ver en las fotos, pero sí. Está gigante. Es okay. Extraordinario, es el trabajo de un profesor, y el profesor Maximino Martínez es autor también de una zoología. Nos acaba de pasar un libro del profesor Maximino Martínez que se llama Plantas Mexicanas, y a continuación el escritor va a traernos más material que está buscando dentro de todo su acervo. O sea, su biblioteca es impresionante. Pero hay una zoología y una botánica de él que mi hermana llevó en la secundaria, y ahí aprendí muchos nombres pues autóctonos de animales y de plantas, y buena parte de lo que he escrito tiene una abundancia florística y fáunica considerable, pero el acervo fueron libros de este tipo, ¿no? Fueron su primer acercamiento. Entonces, ¿no? por ejemplo, Maximino Martínez, muy pocos lo conocen, pero a mí parece que tiene obras también sobre las plantas medicinales de México, una cosa que yo sentía muy próxima. Los libros que después leí ya tenían como un carácter menos radical, en el sentido de que tenían que ver menos con nuestras raíces, por lo menos de las raíces regionales. Yo debo decir que cuando fui a presentar a la Ciudad de México el examen para Filosofía y Letras, me hice de la antología Poesía en Movimiento de Octavio Paz, Alicho Macero, etcétera, José Emilio Pacheco, y me llamó muchísimo la atención que casi todos los poetas antologados y los poemas respondían a un lenguaje
culto, y me hizo la pregunta: ¿por qué un hombre nacido en Villahermosa como Carlos Pellicer a duras penas mete, pues, no sé, Palabras al más rebuscadas. jaguar? No, sí, Ah, no, no, no. al contrario, Oh, son ya autores entendí. muy Muy rebuscados. más que rebuscados, dueños de un lenguaje que no se Podríamos decir vincula costumbrista. a, exacto, sí, Costumbrista, ¿no? es Claro. menos costumbrista, tiene menos en cuenta esos nombres con los que yo crecí, digamos, tanto por lecturas como por la cercanía que había. Tuxpan era verdaderamente un lugar de una exuberancia, pienso sobre todo en la exuberancia que desbordaba al río, al Pantepec, al río Tuxpan. Yo vivía fascinado por el río, porque era una especie de acuario. Sus aguas eran límpidas, extraordinariamente límpidas, y uno podía ver ahí, bueno, yo me acercaba con los chavos, esto a hurtadillas de mi madre, a los chavos que pues llevaban su vida en las orillas, se bañaban, se tiraban desde árboles usándolos como trampolines, pero que eran los que conocían los nombres de los peces, y ya había quien me decía: ese es un ronquito, ese es una guabina, ese es un sargo, un pargo, y ahí andaban había entre los lanchones, entre los yates que estaban anclados a las orillas, y aquello era para mí fascinante, fascinante. De manera que realizaba los mandados a los que me mandaba mi madre, y siempre buscaba la manera de estar cerca del río, ¿no? Y si era un poco distante del río, buscaba los sitios de los cerros, los lugares así, para no perder de vista el río. Era una obsesión mía, y era tal que todavía sigue en mis sueños. Oh, ya. Oiga, y siguiendo con este tema, ya cuando usted llega a Ciudad de México, entra ya a la universidad, filosofía, y entra luego a letras, ¿sigue siendo su inspiración escritores de ese estilo o cuál, ya conociendo a lo mejor escritores internacionales y todo, usted sigue decidiéndose basar en los escritores que son costumbristas, como dice, o ya cuáles fueron sus escritores favoritos después? Mira, en realidad no dejé de lado, ¿verdad?, las lecturas de esos autores cultos, y creo que mi poesía es una mezcla, precisamente, tanto de un lenguaje regional como de un lenguaje, pues, culto. Mis lecturas, sobre todo de los poetas españoles de 1900, de la generación del 27, Alberti, Cernuda, Guillén, y sobre todo Vicente Alichandre, fueron para mí muy formativos. Gerardo Diego. Yo hice durante mucho tiempo poemas que eran muy a la manera de, o sea, fue un proceso formativo a ver cómo escribió Alexandre tal o cual cosa. Yo buscaba hacer algo similar, pero bueno, también en ese tiempo me vino la gana de leer autores extranjeros, y pues me hice de gramática, me hice de diccionarios, pueden ver, Claro. para poderlos leer. Y bueno, nació una afición, por ejemplo, por Dylan Thomas, por el Thomas Stern Eliot, al cual, por ejemplo, pues, del cual traduje de toda su obra conocida hasta un determinado momento. Después apareció un libro que él había
señalado que solamente se podía poner en circulación en X momento. Ese libro no está incluido. Don José Luis, voy a hacer una pequeña interrupción. Antes de irnos a la Ciudad de México, dos cosas. No sé si tenga alguna referencia por la época y las fechas en cuando llegó Castro a refugiarse en Tuxpan. No sé si se le tocó algo de eso o ya está usted fuera de la ciudad. Y dos, a ver si no lo comprometo. ¿Cómo fue el primer poema con el que intentó enamorar a una mujer? Bueno, casi todos mis poemas tienen esa intención. Los míos también. Claro, no son maneras tan declaradas de hacerlo, de proceder, pero llevan esa intención. A mí creo que en muchos de los poemas que he escrito, la intención de que tengan una determinada intensidad en el plano erótico es muy importante, ¿no? Yo creo que es un aspecto pues esencial claro, en la vida de las personas, pero pues en términos de escritura que no puede dejar de estar presente, ¿no? Bueno, entonces así ha sido la mayoría de su poesía, ¿no? Con esas intenciones. Y luego ya así sí están muy traspoladas las pero respecto a Fidel Castro, ¿sí le tocó? Bueno, sí, a mí me tocó saber, ¿no? En un lugar que se llamaba El Túnel, una lonchería, enfrente de una fábrica de hielo, donde se supone que fueron guardadas las armas de Castro y compañía en un determinado momento, digamos, en el subterráneo de esa hielera, claro, una hielera al estilo antiguo. Escuchaba también muy temprano de niño, en algún campo se llevaban a cabo muy temprano, pues prácticas de tiro, ¿no? Y escuchabas que había eso, estaba como considerablemente oculto, no se sabía muy bien en qué dirección iban las cosas. Se dice que un hombre que era el distribuidor de la cerveza Corona había trasladado esas armas en uno de sus camiones, y bueno, pues había una especie de aura alrededor de esos personajes barbudos que estuvieron en Tuxpan y que pues eso cenaban en el túnel, que tenían ciertos lugares donde se reunían. A mí no me tocó verlos realmente, solo saber que habían pasado por aquí o para allá. La referencia por ahí. Sí, claro. Y bueno, ya después pues comulgué muchísimo con las ideas revolucionarias en ese sentido. Pues pasado un tiempo, quizás hacia los 20 años, ya en la Ciudad de México había una desilusión considerable en ese terreno, ¿no? Y todavía había un gran hervor derivado del movimiento del 68. Mis amigos iniciales en la facultad trataron unos de jalarme hacia pues los grupos comunistas, otros hacia los trotskistas, otros más hacia otros grupos un tanto aparte, pero en realidad pues mi pensamiento siempre se manejó con bastantes dudas al respecto, ¿no? Respecto a una posición, ¿no? Respecto de una posición, nunca realmente he formado parte de un partido, no, mis ideas más bien han sido pues bastante anarcas, en el sentido de Ernst Jünger, y en el sentido pues de una tradición anarquista pues no violenta, sino de estar apartado, de ¿no? estar aparte, sí, claro, de tener claro que pues como diría Nietzsche, el Estado es el
más frío de todos los monstruos fríos. Bueno. Oiga, y en este entorno, ¿cómo fue difícil? ¿Cuáles fueron las dificultades para empezar a publicar sus obras? No, pues esto, la verdad, la suerte con la que he corrido es extraordinaria. Entre los primeros amigos que tuve en la Ciudad de México está un hombre extraordinario, Juan Manuel Douglas, que era corrector en una revista que hacía un hombre llamado Arturo Guzmán, y era una revista de desnudos, Caray. pero que iban Caray. acompañados de poemas y tenía un aspecto mira. también literario. Idea millonaria, en la actualidad. Que para la época eso era tal vez polémico, ¿no? Claro, Porque era bastante polémico. había otras revistas, no sé si exactamente de esa época, pero por ejemplo los Supermachos y todas esas revistas de que había por ahí que a veces que eran consideradas no tan decentes para la gente y como que apenas había un despertar en esa época. Sí, bueno, era difícil como adolescente, tenías que buscar, digamos, ese fue mi caso, poder saber en las cuestiones que tenían que ver con la sexualidad, con el erotismo. Tenías que investigar si realmente querías llegar a saber bien acerca desde las funciones fisiológicas hasta muchos aspectos del erotismo. Y circulaba afortunadamente una revista bastante seria titulada Lux, y esa revista yo la compraba con asiduidad. Y bueno, pues de ahí yo sentía que sí partía un conocimiento sólido, ¿no? Todo lo demás, porque pues, en mi pueblo y entre estudiantes y demás se decían unas cosas como terribles, la prostitución, la masturbación lleva a la impotencia, cosas de eso, Claro. ¿no? Sí, sí. Es el diablo. Sobre las Te enfermedades salen pelos en la también, mano. exacto. Claro. Los tabús extraños. De que el acné tenía que ver también con la Con la masturbación. masturbación, veras, claro. Sí. Entonces, ¿ahí es donde empieza a publicarse? Bueno, no, quiero aclarar que Juan Manuel conoció Eso mis no es raro, cosas y estaba, pues le habían gustado muchísimo, y dijo, se las puedo presentar a mi jefe, a Arturo Guzmán. Dije, pues sí, llévaselas, en fin. Y a Guzmán le gustaron también, entonces tuve una cita con él y Guzmán me dijo, reúne los escritos que quieras, yo te publico un libro. Y yo no estaba muy seguro de que eso que estaba escribiendo respondiera a una necesidad mía de publicar. Entonces, el día señalado para verme con Guzmán y entregarle el libro, creo que era uno de estos días de los muertos. Y decidí que no debía llevarle nada. Y telefónicamente me disculpé con él después para decirle que no sentía que tuviera yo todavía un libro, ¿no? Más adelante, pasado un tiempo, un amigo me convenció, él dirigía la revista de la Universidad de México, me convenció de que publicara unos cuantos poemas ahí, y lo hice, fueron 5 o 7 poemas, no recuerdo exactamente, y se publicaron, pero en 1977 que gané esa plaza en la universidad, conocí a una persona que era mi compañera de trabajo y me dijo, oye, tú escribes, ¿verdad? Yo me encargaba del cuidado de una revista y de revisar también los textos que se publicaban en lo que se llamó esto era un departamento de la universidad dirigido por don Enrique González Casanova, y había una revista en la que yo tenía que cuidar los textos que se publicaban,
mi amiga me dijo, oye, pues tú seguramente escribes, pero ¿por qué no has publicado? Yo le dije, porque no estoy muy seguro de que valga la pena hacerlo, no sé si mis cosas valen la pena. Dice, mira, tenemos un compañero, Jaime Godet, él es crítico de cine, es un gran entendido en los aspectos de la imagen, es verdaderamente un erudito en ese plano, y además, pues es un hombre que no te va a decir la verdad respecto de lo que piensa de tus escritos. ¿Quieres que él los vea? Dije, pues sí, justamente quiero que alguien que no va a ser benévolo con mis cosas, las vea. Y se las llevé, me dijo, sí, sí, muy Las bien, leo, ¿no? las leo y en 15 días me vienes a ver. Sí. Pero ya era un crítico sincero, ¿no? O sea, un crítico estricto. Un crítico estricto y un hombre pues, con gran cultura. Es el padre de la fotógrafa extraordinaria Maya Godet. Bueno, pues él vio mis cosas. Él fue, entre otras cosas, ganador del Premio Nacional del Juguete porque tenía unas manos prodigiosas y de un trozo de madera, prácticamente sin verlo, y ayudado de una navaja, sacaba unos juguetes verdaderamente portentosos. Bueno, mientras cuando lo fui a ver, justamente tenía Estaba un trabajando trozo en eso, de madera y platicando conmigo, así hacía sus juguetes, digamos, platicando con otra persona, tenía una habilidad extraordinaria. Jaime me dijo, pues, ¿qué quieres que te diga? Son mejor que lo que yo escribo. Wow. Y entonces, pues eso ya me decidió un tanto a sentir con cierta... Experimentar la idea de la publicación. Sí, de publicar, pero tampoco estaba muy convencido hasta que en un determinado momento un amigo me consiguió un viaje a España y me dijo, bueno, yo ya te conseguí el boleto, pero vamos a estar tú, mi novia y yo en unos 15 días en México, en España, para esto, en el País Vasco, para esto, pues, hazte de dinero para poder estar los 15 días allá. Y alguien me había ofrecido publicarme un libro en la UAM, y pues fui con él y le dije, tú dijiste que me darías me ibas a 15,000 pesos, ¿no? De aquella época, ¿no? Que sí, no, y el libro, no había y devaluaciones. me dijo, y el libro, pues a mi vuelta, no más, en 3 meses lo tienes, ¿no? Sí. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Eso fue 1981 y el libro se iba a publicar inicialmente en Nahuam. Alguna de estas cosas que suelen acompañar a los presupuestos de las instituciones, pues algo varió, el libro estaba aprobado y no salió. Pero bueno, el hombre me dijo, bueno, que el libro no haya salido no quiere decir que yo te voy a cobrar ese dinero. No salió por razones ajenas de otro tipo, sí. Y bueno, ese libro fue visto y valorado por Guillermo Sheridan, por Adolfo Castañón, por Jaime Moreno Villarreal, y Adolfo Castañón consideró que valdría la pena sacarlo en el Fondo de Cultura, donde él ya tenía pues una serie de enlaces. Después pasó a trabajar ahí y en algún momento pues yo no lo conocía, le pregunté, oye Adolfo, me dijo un amigo que tú ibas a presentar el libro al fondo. Era un viernes y me dijo, sí, veme el martes de la semana entrante. Y me presenté al fondo y en el fondo una persona me dijo, siéntese señor Rivas, ya Blanquita le está preparando su contrato, dijo. ¿Contrato de qué? Y por ahí pasó Adolfo Castañón y me dijo, tu libro fue aprobado, ya te están haciendo el contrato, ¿sí? Bueno, no te vayas porque don Jaime, o sea, Jaime García Terrés, el director del fondo, se quiere hablar contigo. Y
pues ya entré a hablar con él y su pregunta me sacó su pregunta inicial de onda, me sacó de onda porque me dijo, bueno, ¿y de dónde salió usted? De Tuxpan. Yo soy de Del río. Veracruz. Y dije, yo soy de Veracruz. Y no, me refiero a que por qué no habías publicado antes, ¿no? Órale. Y pues, digo, bueno, no sentía que tuviera un libro. Entonces pareció que era una respuesta buena y me dijo, pues el libro me parece muy bueno y vamos a sacar una edición de 3,000 ejemplares. Órale. ¿Qué libro era? Tierra Nativa. Tierra Nativa. Su primer libro. Sí, ok. Don José Luis, en lo que se refresca a usted la garganta, una pregunta. ¿Es necesario o trascendente que hoy en día los poetas o los escritores publiquen como sea, o no es importante? Porque luego pareciera que pues hay cierta observancia de la élite o hay gente como que está pendiente de si publican o no. ¿Qué opina de eso? Mira, yo creo que es importante escribir cuando se tiene algo que decir, ¿sí? O sea, qué padre. Hay hay muchas personas que, poetas, escritores, que sostienen, por ejemplo, que lo debido es escribir todos los días. Hay poetas que hacen un poema todos los días, diario, un poema diario. Y bueno, yo no los juzgo, nada más estimo que lo mío no es así. Cuando tengo algo que creo que vale la pena escribirse, lo hago, ¿no? Si no son tortillas, ¿no? No son tortillas, ¿no? Sí, no es hacer mantras todos los días a las 8, tengo que escribir un poema. Claro, Chocomil. Y ni sufrir por eso. A mí la escritura me proporciona una alegría, una satisfacción, un reto. Pero no es que necesariamente tenga que sacar un libro cada año y estar en lo que llaman el candelero y que haya y que se vea que eres un escritor prolífico, aunque me estoy mordiendo la lengua, he publicado no, pues más o menos una docena de libros de pero poesía. La esencia es esa, ¿no? O sea, sí. La esencia, como dices, cuando lo tengas que hacer, ¿no? O sea, sí, yo también a veces... Qué complicado creerle después de 500 premios de 500 que tiene libros y 800 libros que nos rodean, por acá. ¿no? Sí, es un poquito complicado. Yo también escribo solamente en ciertas etapas de mi vida. Yo cuando decía planas en la escuela decía estoy escribiendo mucho. Y entonces, en general, ¿cuál es su perspectiva de toda la poesía actual? Que realmente, no sé si es que sea poca o que realmente ya no está la gente tan interesada, quizá. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo confieso que lo que se escribe, digamos, en las redes prácticamente lo desconozco. Digamos, pues he pasado a un tiempo a una edad más bien, en que lo que me interesa es releer a los autores que me gustan y tantos otros que merecen la pena de leerse. Entonces yo estoy un tanto desvinculado con lo que se hace actualmente. En alguna ocasión entiendo. Hay algún poema publicado, no sé, en Letras Libres o en algún lugar así, y digo, bueno, esto me parece bastante bien. Pero de ahí y tal vez también en algunos encuentros que se dan, digo, bueno, hay poetas que valen mucho la pena. Todavía. Sí, pero no estoy al tanto. Claro. Entonces, por ejemplo, es que es lo que le comentaba ya. Quizá la gente ya no escribe tanta poesía, ¿no? O sea, es lo que he visto. Yo también, yo que sí, a lo mejor profundizo un poco en redes y en el internet, no veo tanta, ¿no? Veo más frases que ya retoman de los mismos autores. Ahorita están de pegue los autores más crudos, ¿no? Como Bukowski y todo eso. Pero bueno, si hay alguien que nos escucha y que dice, oye, yo sí quiero retomar la poesía, ¿usted qué consejo tiene para ellos? Bueno, no me gusta aconsejar, pero pues creo que pues lo fundamental, tanto leer y escribir por placer, sí, todo aquello que
que te produce sufrimiento, apártate de eso, no tienes por qué estar sufriendo. Hay autores que se supone deben tocarte porque son verdaderamente notables, pero pues no ocurre, y de repente también encuentras que autores considerados menores o poco atendidos significan mucho para ti, ¿no? Claro. Entonces, pues es difícil en una época en que digamos la producción, por ejemplo, de libros es enorme, la producción de libros editados en España, por ejemplo, es enorme. Poder estar al tanto de todo eso y entrar también en esa especie de torbellino vertiginoso de la sobreabundancia de textos hace más bien que se pierda. Hace rato dijo algo bien interesante, que basta con tener algo que decir para escribir, ¿no? Que sea la motivación principal. ¿Podemos decir que forma es fondo o el contenido es lo que salva la forma de la escritura? El contenido es la forma. Ya, ya, que ajá, vámonos. El contenido es la forma. Excelente. No, excelente. ¿Podemos leer un poema de Juan? Bueno, Juan, perdón. Bueno, sí, de don José Luis. Sí, claro que sí. Porque Juan va a leer en un comunicado o algo así. De don José Luis, perdona. No. Es que estaba yo viendo a Juan y me cuatrapé. Bueno, banda, nos acompaña también por aquí Juan Rivas Contreras, pero ahorita está ayudándonos en otras partes. Antes de pasar al poema. Sí, es lo que lo busca, don José Luis. O alguno que le guste. Ustedes, prácticamente, Premio Nacional de Periodismo, Premio Javier Villaurrutia, Premio Nacional de Traducción a la Poesía, etcétera, etcétera, etcétera. Medalla de... No exactamente. Sé qué, ¿Cómo fue su experiencia, su sentir, la primera vez que usted recibió un premio? Y si ha habido diferencia entre eso, o si realmente usted no lo desdeñe, pero sí quizás diga, pues no escribo para eso, pero me llena un poco y es parte de lo bonito que me ha dejado esta trayectoria poética. Sí, justamente lo segundo. Una satisfacción enorme fue que, bueno, publico mi primer libro y le dan el premio Carlos Pellicer para obra publicada, ¿no? Eso pues me significó mucho para mí en términos de darme aliento para continuar escribiendo. Mi libro suscitó pues cerca de una quincena de reseñas en distintos periódicos, o sea, periódicos y revistas. La revista Tiempo de Martín Luis Guzmán, por ejemplo, dedicó una reseña a ese libro, pero en Proceso, en la Gaceta del Fondo de Cultura, en distintos sitios aparecieron reseñas muy favorables sobre la aparición de mi libro, ¿no? Eso pues me dio mucho ánimo para continuar escribiendo y para ir sacando precisamente esas cosas sobre las que quería escribir, ¿no? Escribir precisamente sobre el medio familiar, ese clan o especie de clan en el que me moví, y bueno, pues también pues buscar darle algunas formas diferentes a lo que escribía, pero sin abandonar lo que para mí ha sido pues esencial, poner algo de mi historia personal en lo que escribo. Excelente. Excelente. Ahora sí nos claro, pues, puede leer un poema que ya había por ahí marcado. Por supuesto. Bueno, a continuación, en unos segunditos más, el maestro José Luis Rivas Vélez, en su propia voz, nos va a compartir un poema. Y pues, de su puño y letra, por supuesto, de su y autoría. Pues, banda, la verdad es que es un honor
tener a alguien pues premiado, que tiene un gran talento, una gran trayectoria y que orgullosamente es veracruzano, y para mí más orgullo porque yo soy tuxpeño, así es que me siento doblemente honrado y orgulloso. Pues, maestro, adelante. Cuando usted nos diga, maestro. Bueno, esto forma parte de un libro que se llama Un navío, un amor. Las muchachas, sandalias en la mano, de puntillas por entre resbalosos peñascos de escollera, los pies tantean en principio, antes del salto irreprimible de roca en roca, los vestidos al vuelo con ráfagas que esparcen un aroma de espliego, las prendas interiores untadas en los cuerpos, transpirando salobres, los muslos por delante asomando la espuma de la rizada blonda, los pechos estallantes, despareja marea de grupas y caderas, el roción de las olas arrojando su irisada atarraya por donde todos descendíamos en escala, risas de fulgurantes dentaduras, el sol picando el dilatado bochorno y el aullante pinar de la avenida costera ante la isla de Lobos. La cabaña de otates entre los médanos y la muchacha que aporta en la ribera una proa de encaje y la gaviota tijereteando las espiras de su propio descenso hasta arrasar la arena, las palmeras rizándose de brisa como los zumbadores de un papalote que cosquillea nubes cierta tarde sumida al fondo del Ancón, los horizontes que tiran de su pecho bajo el escote, el deseo, sus íntimas marismas, la pardela que parte en remolino, un navío, un amor, y la ráfaga que ondula las pestañas, correo de papel de China que asciende poco a poco por el hilo de vibrante pandorga, multicolor fondo escotado de las islas, seda, licra, jersey, enhiladillo sobre piel que aspira bocanadas, inmensidad y regreso. Bravo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Es un honor, Gracias. es un honor de verdad. Así que, pues ya saben, banda, ahí me quedo con unas cosas que me dijo el maestro, que es, escribe cuando tengas algo que decir, ¿no? Claro, sí, es parte de lo importante, ¿no? Porque a veces uno como escritor, yo también, bueno, humildemente ahí tengo mis intentos de poesía. Honestamente yo también. Entonces, bueno, ya luego le traeremos los Ya luego apuntes le para que traemos, nos ¿no? haga pedazos el maestro y Con diga, mucho no, gusto. muchachos, regreses a la primaria, ¿no? Pero sí, la verdad es que ha sido una charla verdaderamente, pues ilustrativa y llena de historia y de toda la trayectoria que tiene el maestro. No sé, Cheque, si tengas algo más por ahí. No, pues agradecerles de verdad. Primero que nada la hospitalidad, porque estamos en su hogar. Le agradecemos mucho que nos hayan abierto las puertas, tanto a Juan como al maestro José Luis. Y pues bueno, agradecer el honor de haberse sentado con nosotros y de compartirnos un poco de sus poemas. Ya saben, ¿sus libros todavía están a la venta? La reunión de los primeros 10 años de actividad, digamos, editorial, Quizá ya no. Ras de Marea, pues apareció en el Fondo de Cultura Económica, y lo que publiqué, pues por separado, fue reunido también 10 años después ante un cálido norte, publicado también por el Fondo de Cultura Económica. Hay 2 libros más, Un navío, un amor, publicado por ERA, y otro libro que se llama Pájaros, y después esta reunión que se llama Paraíso para Todos, que fue publicado por Vaso Roto. El Fondo de Cultura Económica ha puesto a circular ya en las redes tanto Ras de Marea como en edición digital, como Ante un cálido norte. Entonces, pues están
pues son accesibles, ¿no? Claro. Oh, excelente. Maestro, ahorita que acaba de comentar de su obra, hay una que se llama Pájaros. Me parece que hay un fotógrafo que se llama Luis Ayala que va a retomar ese libro para trabajar un poquito. No sé si a lo mejor ya está enterado o no, No sé. pero bueno, me parece que por ahí Sí, yo tengo el conozco a gusto de Luis. conocer a Luis también. Me dice que a lo mejor va a retomar eso para hacer un trabajo fotográfico. Se me hace muy interesante. Y ya como última pregunta, tal vez fuera de, ahora sí, de tiempo, perdón porque ya estábamos cerrando, pero ¿qué le parece esa idea de conjuntar distintas disciplinas del arte, ¿no? La letra y la fotografía y la imagen. ¿Cómo ve eso? Pues mira, ahora mismo trabajo con una fotógrafa, Lourdes Valdés, para hacer un libro sobre el bosque de niebla, compuesto de fotografías de ella y acompañadas de un haiku mío para cada una de esas fotografías, ¿no? Genial. Con Graciela Iturbide precisamente hice un libro de fotografías suyas y poemas míos, ¿no? Bueno, Órale, excelente. excelente. Pues Hasta ya. haikus. Haikus, Hasta claro. haikus, Sí, claro. haikus. No, hombre, qué joya tenemos aquí en el Sí, estado, así es. de verdad. Así Le es. agradecemos mucho. Gracias. Sí, pues no nos queda nada más que despedirnos, banda. Pues ojalá y aprecien todo lo que acaban de escuchar. Y pues nos veremos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, maestro José Luis Gracias a Rivas. ustedes. Muchas gracias. Busquen sus libros, banda. Sí, banda, lean poesía. Y no tiene que ser poemas con frases rebuscadas ni nada. Y si tienen ganas de escribir, háganlo. Háganlo. Y pues. Si tienen algo mucho. bueno que decir. Así es. Como dijo pues, el maestro. Eso pues se me expresar quedó sus sentimientos, para ¿no? siempre. Aquí el maestro, alguien que sabe lo acaba de decir, entonces pues no hay más que decir. Muchas gracias, cuídense, gracias Cheque. Gracias a ti, Mario. Gracias por la hospitalidad. Hasta luego. Bye. Hasta luego, que estén bien.